Abra su Biblia en el Salmo 23 y el tema de hoy, como le dije al principio, es ¿quién es tu pastor? Porque cuando usted sabe quién es su pastor, no le va a hacer falta nada y usted va a ganar las victorias. Hoy quiero basarme en este salmo, pero quiero también referirme a la historia de David cuando todavía no era rey, de cómo él venció a ese gigante llamado Goliat y qué fueron las palabras que salieron de su boca como el preámbulo o el momento en el cual empezó la derrota del gigante sin haberlo enfrentado. Acuérdese que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, Efesios 6:12, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra toda hueste de maldad. Esa es nuestra verdadera batalla. Pero también recordémonos que las palabras que nosotros hablamos son espíritu y son verdad. Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida y son verdad. Entonces, las armas de nuestra justicia, que son poderosas en Dios para destruir todo tipo de fuerza o de fortaleza, no son carnales, sino que son espirituales. Y está basado en la palabra de Dios. Por eso usted tiene que entender que si hablamos el lenguaje del mundo, en vez de estar batallando contra el mundo, nos estamos uniendo al mundo. Pero si hablamos el lenguaje de Dios, nos unimos a Dios en su batalla y entonces nos hacemos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Por eso este salmo, que para mí es uno de los salmos principales de la Biblia, es un salmo que me da aliento, que me da ánimo, que me da fuerza, que me fortalece. Y yo lo creí conveniente que lo enseñara hoy desde un punto de vista muy diferente como lo he enseñado otras veces. Porque hoy quiero enseñarte que las palabras que salen de tu boca son palabras de vida y no de muerte. Y todas las palabras que están escritas en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son las palabras de Dios, para que se cumpla lo que dice en Isaías 55:11. Así será mi palabra, que una vez salida de mi boca no volverá a mí vacía, sin haber logrado el plan y el propósito por el cual la envié. Entonces, hoy vamos a enviar palabra de vida, palabra de fuerza, palabra de fortaleza, palabra de poder, palabra de autoridad, porque ella va a dar su fruto y su rendimiento. Entonces, váyase conmigo, por favor, o regresemos al Salmo 23. Recuérdese que cuando David compone este salmo, él lo hace en el momento en que él está cuidando un pequeño hato o un pequeño rebaño de ovejas. Ahí todavía no se vislumbraba como el rey de Israel ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios, Dios lo estaba preparando para que guiara y gobernara a su pueblo. Note cómo el rey David hace una introducción de fe, una introducción de fortaleza, pero también de confianza. Dice, el Señor es mi pastor. Fíjese qué interesante. Después hay una coma y dice, nada me faltará. Y aquí quiero hacer un alto. Y le voy a explicar por qué. Usted se ha dado cuenta que la mayoría de las personas en la vida, cada vez que nos quejamos, cada vez que hacemos un argumento o un comentario, es porque adolecemos de algo que nos falta. Por ejemplo, si usted no tiene salud, se está quejando de que le duele aquí, que le duele allá, que le falta esto, que le falta lo otro, con respecto a la salud. Que no tiene los medicamentos, que ya fue donde el doctor, que no le encuentran nada, pero más sin embargo, usted se sigue quejando. Quiere decir que la queja es la falta o estar suplido en algo. Ponga atención porque hoy lo voy a sacudir. Quiere decir que cuando usted está en una situación económica,
Normalmente, en una situación económica de falta de bienes, de servicios, de alimentos y de provisión, normalmente nosotros nos estamos quejando, que no tengo, que no hay, que tendría que pagar esto, y nos estamos quejando. Ahora mire lo interesante. Cuando a usted le falta una amistad o una compañía, normalmente se está quejando de que no tiene, porque no se, usted no entiende por qué la gente no lo busca y que por qué usted no puede conservar amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a estas alturas usted ya se dio cuenta que es el Señor el que debe ser su pastor. A estas alturas usted ya se dio cuenta que si el Señor es su pastor, no le va a hacer falta nada y ninguna de esas cosas que acabo de mencionar hace un momento. Fíjese pues, ponga atención. Con esta tremenda declaración que el rey David hace, dice, el Señor es mi pastor, porque Él no se está quejando, Él está declarando, Él está hablando de que hay un poder extraordinario, hay un poder que todo lo suple, hay un poder que todo lo provee. Ponga atención. Él no se está quejando, Él está haciendo una declaración, porque hay una diferencia entre quejarse y declarar. Entonces Él dice que si el Señor es su pastor, nada le faltará. ¿Le puedo hacer una pregunta a estas alturas? Sí, pastor, pregúnteme. ¿Qué le hace falta? Pastor, no tengo dinero. Entonces Jehová no es su pastor. ¿Sabe quién es su pastor? El dinero. Sí, así como lo yo. Porque a usted le puede faltar cualquier cosa, menos Dios, menos Jehová, menos Cristo, menos el Espíritu Santo. Porque son ellos y sus diferentes manifestaciones las que lo van a pastorear. Y le digo esto por lo que se desarrolla después en los otros 6 versos del Salmo 23. Si a usted le falta salud, perdone. No es Jehová el que lo está pastoreando la enfermedad. Si a usted le falta alimentación, perdone, no es Jehová el que lo está pastoreando. Es la falta de alimentación que lo está pastoreando. Lo que usted declara que es su Señor, eso tendrá y no le hará falta nada. Por eso cuando usted esté enfermo, lo que le falta es salud. Y si le falta salud, la enfermedad lo está pastoreando. Si a usted le falta provisión económica y no tiene, a usted lo está pastoreando la escasez, no Jehová de los ejércitos, no el Señor, no nuestro Dios, no nuestro proveedor. Pero note, lo que usted declara es lo que lo va a pastorear. Otra vez, lo que sale de su boca es lo que lo va a pastorear. Otra vez. Proverbios 6:2 dice, has quedado preso en los dichos de tu boca. Mateo 18:18 dice, en la versión Reina Valera del 60 y en la del 95 amplificada dice, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Pero una versión más moderna, diferente, la Biblia Nueva Traducción al Día dice algo diferente. Dice, lo que tú permitas en la tierra, ojo, será permitido en el cielo. Lo que tú no permitas en la tierra no será permitido en el cielo. Entonces quiere decir que la autoridad siempre la ha tenido usted y siempre la hemos tenido nosotros. Entonces cuando David dice, el Señor es mi pastor, David está diciendo que Él está permitiendo que en el cielo
el Señor lo pastoree aquí en la tierra. Y entonces Él declara, por lo tanto, no me hará falta nada. Otra vez. Mateo 18, nueva versión internacional o traducción al día, cualquiera de las dos. De Mateo 18 dice, lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo. Lo que tú no permitas en la tierra no será permitido en el cielo. Entonces, con ese principio de Mateo 18, note que David en este Salmo 23 dice que él está permitiendo que el Señor sea su pastor. Y como consecuencia de que el Señor es su pastor, no le va a hacer falta nada. Ahora, ¿qué está permitiendo usted? ¿Que lo pastoree Dios o que lo pastoreen las deudas? ¿Que lo pastoree Dios o que lo pastoree la enfermedad? ¿Que lo pastoree la victoria o que lo pastoree la derrota? ¿Que lo pastoree el desánimo o que lo pastoree la victoria o el ánimo? Amén. Fíjese qué interesante. Cuando usted permite que el Señor sea su pastor, lo va a llevar a lugares de verdes pastos porque lo va a hacer descansar. Verso 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Usted no va a encontrar descanso a menos que usted permita aquí en la tierra que sea Dios el que lo pastoree. Otra vez, usted no va a encontrar lugar de verdes pastos para descansar a menos que sea Dios el que lo pastoree, que sea el Señor el que lo pastoree, que sea Cristo el que lo pastoree, que sea Jehová de los ejércitos que lo pastoree. Me estoy dando a entender. Lo que usted permita aquí en la tierra es lo que se va a permitir en el cielo. Lo que usted no permite en la tierra no se va a permitir en el cielo. Esa es la gran diferencia entre una vida buena o una vida mala, entre una vida sana y una vida de enfermedades, entre una vida de escasez y una vida de abundancia. Y note, junto a aguas de reposo me conduce. Si usted no se deja pastorear por Dios, por el Señor, por Jehová, no lo va a poder conducir. Perdone. Usted mismo va a buscar a dónde conducirse y a dónde irse. Y ahí es donde está el gran problema del cuerpo de Cristo. Ahí es donde está el gran problema de la iglesia hoy en día, porque no se deja pastorear. Siempre quieren andar haciendo lo que ellos desean, lo que ellos quieren. Andan, óigame bien, andan como ovejas sin pastor. Andan buscando su propia dirección. Andan buscando sus propios deseos. No se dejan pastorear por el Señor del cielo, por Jehová de los ejércitos. No se dejan pastorear por Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, cuando no se deja conducir, usted no va a encontrar reposo. Le vuelvo a leer la segunda parte del verso 2 del Salmo 23. Junto a aguas de reposo me conduce. Cuando usted no se deja conducir, perdone. Nunca va a encontrar reposo, mi amado hermano. No lo va a encontrar. Lo que va a encontrar es desánimo, lo que va a encontrar es desaliento, lo que va a encontrar son problemas. Entonces no va a tener reposo. Ahora mira lo interesante. En el verso 3 dice, restaurará mi alma. El alma, muchas veces a mí me han preguntado, pastor, ¿cómo puedo yo restaurar mi alma? Bueno, primero tiene que confesar quién es su pastor. Segundo, déjese conducir por él. Tercero, repose. El alma angustiada, el alma afligida, el alma abatida, perdone, no está restaurada. ¿No ha oído usted aquel verso que dice,
¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera, porque aún he de alabarle. Eso quiere decir que David en este salmo le está diciendo a su propia alma que no se abata. O sea, que la palabra abatir es de mover de un lado para otro. Pero eso quiere decir que no hay reposo. Eso quiere decir que no hay quietud. Y aquí dice que Él restaura el alma en el verso 3, pero antes dice en el reposo. Si yo tengo un alma que se agita de aquí y se agita para allá, quiere decir que mi alma no va a ser restaurada. Y cuando el alma está abatida, cuando el alma no está en reposo, Él no te puede guiar por senderos justos o de justicia. Pero si tú te dejas conducir por Él, en el reposo de Él, Él te guiará por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y aquí quiero hacer un alto, antes de pasar al verso 4. Quiero que se vaya conmigo al pasaje de el libro Primera de Samuel, capítulo 17, y es el pasaje aquel, verso 22, cuando David es enviado por su padre a ir a ver a sus 3 hermanos mayores que estaban en el ejército de Samuel. Y quiero que escuche lo que aquí está pasando. La diferencia entre los que su alma está abatida y no tienen reposo, y la diferencia entre alguien que tiene un alma en reposo y que es conducida por un pastor, que en este caso es Jehová de los ejércitos. Aquí vemos nosotros tanto a Saúl como a su ejército, incluyendo a los 3 hermanos de David, versus David. David, que viene de estar en un reposo, que viene de estar en una paz, que viene de estar en una tranquilidad, porque él se ha dejado conducir por Jehová de los ejércitos. Él declara que el Señor es su pastor, mientras que Saúl, su ejército y los 3 hermanos de David no tienen reposo. Su alma está afligida, su alma está abatida. Están de aquí para allá. ¿Por qué? Porque van a enfrentar una batalla y ellos no saben si van a morir o van a vivir, si van a ganar o van a perder. Pero observe lo que dice el verso 22. Le dije eso anteriormente para ponerlo en contexto. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Y mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Pero note la diferencia. Las palabras eran las mismas, tanto para Saúl, que era el rey, para su ejército, para los 3 hermanos de David, como para David. Pero aquí hay una gran diferencia entre un alma abatida y un alma en reposo. Un alma abatida, lo que espera es la muerte, lo que espera es la enfermedad, lo que espera es la escasez. Pero una alma en reposo, lo que espera es la victoria, lo que espera es la vida, lo que espera es la promesa. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo, o al menos así debería de ser. Que no importa lo que el mundo nos esté gritando, no importa lo que el mundo nos esté diciendo. Si tu alma está en reposo, tú te vas a levantar con palabras de victoria, porque vas a declarar que Jehová es tu pastor. Pero si tu alma está abatida, acuérdese, la palabra abatimiento es ir de aquí para allá. No tener paz, no tener reposo, estar en desasosiego. Ojo con lo que viene. Mientras hablaba con ellos, he aquí, verso 23, el campeón filisteo de Gat llamado Goliat subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron el hombre, huyeron de él y tenían gran temor.
Fíjese qué terrible. Solo habló, lo vieron y huyeron. Eso fue lo que hicieron los hombres. Está hablando aquí del ejército de Saúl, dentro de los cuales estaban los 3 hermanos de David. Huyeron, dice. ¿Por qué? Porque su alma no tenía reposo. ¿Por qué? ¿Y por qué no tenía reposo? Porque no estaba siendo conducida por alguien que les hubiera dado reposo. Y ese alguien solo puede ser Jehová de los ejércitos, solo puede ser el Señor. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese, verso 25, a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Mire la diferencia. Mientras en el verso 24 de 1 Samuel 17, dice que todos los hombres huyeron cuando oyeron las palabras del gigante Goliat, porque tenían gran temor. Mientras que en el verso 26, David está preguntando cuál es el premio. ¿Aló? Miren la diferencia entre alguien que es pastoreado por el Señor, alguien que es pastoreado por Cristo, alguien que es pastoreado por la palabra de Dios y alguien que no se deja pastorear por nada y ni por nadie. Hoy tenemos a ese gran gigante llamado pandemia, llamado virus, y van a venir otros, no se preocupe, va a haber para todos. Pastor, no diga eso. Sí, si esto es apenas el comienzo. Estos son los dolores de parto que tanto se habla en el libro de Apocalipsis y en los evangelios, que cuando se oiga de rumores de guerras, cuando se oiga de pandemias, de enfermedades, todavía no es el fin, dijo el Señor Jesús. Prepárense, es el principio de dolores o principio de parto. Yo estoy claro que van a venir más. Pero esto no es para que se desanime, esto no es para que se angustie, esto es para que busque a su pastor, y su pastor es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un aplauso con todo su corazón, porque Él se merece eso y más. Amén. Entonces, mire lo interesante. Mientras que unos deciden huir, David pregunta cuál es el premio. Ok. Y esto es lo que yo quiero enseñarte hoy. Ojo con lo que viene, por favor, presta atención. ¿Por qué en vez de estar hablando del virus, en vez de estar hablando de la pandemia, en vez de estar hablando de la escasez, en vez de estar hablando de los problemas, en vez de estar hablando de que no tienes trabajo, por qué no te levantas y dices, Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Cuál es el premio si yo venzo esta pandemia, si yo venzo esta escasez? ¿Cuál es el premio que me vas a dar si yo venzo esta situación de que no tengo trabajo? Si yo venzo esta situación, ¿qué me vas a dar? ¿Por qué no somos como David? ¿Por qué? Porque David sí tenía un pastor. Porque David sí era conducido a aguas de reposo. Porque David sí era conducido a pastos verdes. Acuérdese que lo que usted declare lo atrapa. Acuérdese que lo que usted permite en la tierra se va a permitir en el cielo, y lo que usted no permite en la tierra no se va a permitir en el cielo. Mateo 18:18. David era un hombre que aprendió tanto de la palabra de Dios y nos lo dejó escrito en sus salmos, para que usted y yo entendamos que los salmos son las llaves para entender el resto de las escrituras. Cuando usted lea un salmo, recuérdese que son la llave para entrar a las diferentes partes de las escrituras. Así como yo usé el Salmo 23 para ingresar a 1 Samuel 17. Hay 150 llaves que Dios le dejó a David su siervo y están en los salmos. Ahora mira lo interesante. En vez de estar alegando
en vez de estarle echando la culpa a medio mundo, que sí, que esto, que lo otro, no. Pregunte, ¿qué me van a dar si yo venzo la cuarentena? ¿Qué me van a dar si yo venzo al COVID-19? ¿Qué me van a dar si yo venzo esta encerrona? ¿Qué me van a dar si yo venzo a esto? ¿Qué me van a dar si yo venzo a lo otro? Pregunte por el premio. Sea como David, porque cada gigante tiene su premio. Fíjese pues, esto me trae a memoria cuando yo era un niño y mire, hace muchos años atrás, casi, ¿qué? Estoy hablando de 50 años atrás. Yo recuerdo cuando llegaba la feria a mi pueblo y a mí me gustaba jugar lotería, me gustaba jugar, tirar los aros para ver qué premio atrapaba, me gustaba ir a jugar tiro al blanco, pero en el tiro al blanco, ¿se acuerda usted que habían unas bombillas, unos focos que tenían unas manchitas con pinta uña y el que estaba pintado tenía un premio? Pero también habían unos cigarrillos que ponían, que era más difícil de pegarles que a la bombilla, y cuando usted le pegaba al cigarrillo también tenían premio. Pues déjeme decirle que en este caso, David ve al gigante no como un adversario, lo ve como alguien que tiene premio. Por eso él pregunta que si David pregunta que si el gigante Goliat está premiado. ¿Aló? Note, él pregunta. Dice en el verso 25, y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. Punto. El rey colmará, lo que está diciendo es, ese gigante tiene un premio especial. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre a Israel de la casa, y hará libre en Israel de los impuestos a la casa de su padre. Eso quiere decir que tiene premio. Ahora, yo te quiero abrir mi corazón. ¿No será que esta pandemia tiene premio? ¿No será que esta cuarentena también tiene premio? ¿No será que estos días de que nos dejan circular, unos días y otros días no nos dejan circular y otros días no nos dejan circular, también tiene premio? Ya deje de estarse quejando, hermano. Mejor pregunte, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio si yo venzo esto? Porque lo mismo le da quejarse, lo mismo le da aburrirse, lo mismo le da pensar mal que pensar, ¿cuál es el premio? ¿Qué me van a dar si yo salgo victorioso de esto? ¿Por qué no empezamos a preguntar cuál es la bendición que Dios tiene a través de que estos gigantes nos están amedrentando? La diferencia entre correr y huir como hicieron los hombres de Saúl delante del gigante Goliat, a preguntar por el premio como lo hizo David, es tener un alma que es conducida por Jehová de los ejércitos. Y aquí quiero que regresemos al Salmo 23, otra vez. Mira lo que dice, verso 4, y aunque pase por el valle de sombra y de muerte, fíjese qué interesante, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Sabía usted que en la antigüedad normalmente los ejércitos se citaban a un valle? Un ejército se ponía frente al otro. Y después de que se daba la orden de combate, entraban en combate. Se entraba en lucha. Ahora miren lo interesante, estaba el ejército de Israel y estaba el ejército filisteo. Y aquí era donde salía el gigantón Goliat solo diciendo palabras. Y cuando éste hablaba palabras, el ejército de Israel huía despavorido. Y lo hacía en la mañana y lo hacía por la tarde. Quiere decir que ese valle donde estaba el ejército filisteo y donde estaba el ejército de Israel era un valle de sombra y de muerte.
¿Por qué era un valle de sombra y de muerte? Porque nadie sabía cómo iban a salir de ahí. Todos sabían que iban a llegar vivos, pero nadie sabía si iba a regresar vivo. Por eso se llamaba el valle de sombra y de muerte. Ahora mira la diferencia entre alguien que tiene pastor, entre alguien que tiene su alma en reposo, que aunque se encuentre en un valle de sombra y de muerte, hace la siguiente declaración: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Aquí está la gran diferencia. Por eso es importantísimo que usted y yo sepamos que realmente Jehová de los ejércitos, que realmente el Señor de señores, que realmente Cristo Jesús, Rey de reyes, sea nuestro pastor. Porque si Él es nuestro pastor, aunque andemos por ese valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. ¿Acaso no dice la palabra del Señor, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso no dijo Él, hijitos míos, acordaos, sin mí nada podéis hacer? ¿Acaso en el libro segunda de Crónicas 20:20 del verso 13 en adelante no le dijo el Señor a su rey Josafat, no temas, no es vuestra la guerra sino de Dios? Si Él es tu pastor, es Él el que va a pelear por ti. Amén. Ahora regresemos al pasaje de Primera de Samuel 17, verso 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo: así se hará al hombre que lo mate. ¿Cuál era la palabra? Bueno, el rey colmará con grandes riquezas, verso 25, en su segunda parte, al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre de los impuestos. Ahora quiero que nos adelantemos un poco. Verso 31 de Primera de Samuel 17. Cuando se supieron las palabras de David que había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud. Yo sé que ahorita tu mente o los espíritus malvados te estarán diciendo: ¿y tú que le haces caso al pastor? Si a él le conviene predicar eso. Él lo está diciendo solo para darte ánimo, aliento, pero esto es a nivel mundial, no lo vas a poder vencer. Perdone, su alma está agitada, su alma está yendo de aquí para allá y no tiene reposo. ¿Sabe por qué? Porque son las malas noticias, son los malos informes lo que lo están pastoreando. No Jehová de los ejércitos, no el Señor, no Cristo Jesús. Porque cuando Cristo Jesús lo pastorea, lo primero que hace es lo pone en reposo. Y cuando usted reposa, su alma se restaura. Amén. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo, fíjese pues, a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud. ¿Se puede usted imaginar que el mismo rey le está diciendo que no vaya? Que es imposible que lo venza. Verso 34. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, verso 35, yo salía tras él y lo atacaba, y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso,
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Ok, aquí viene lo interesante. Fíjese pues, présteme mucha atención en los próximos 5 minutos porque le voy a dar la victoria para que venza. David está diciendo que cuando el Señor lo pastorea, David está diciendo que cuando Jehová de los ejércitos lo guía, David está diciendo que cuando él se deja guiar por el Señor, no solo encuentra reposo para su alma, sino que su alma es restaurada. Y él declara en el verso 4 del Salmo 23, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Ojo con esto, ojo con esto. David hace un símil, hace una similitud entre el león y el oso y Goliat. Y él dice, si yo ya vencí al león y al oso, vencer a Goliat va a ser muy fácil. ¿Sí está aquí? Ponga atención, ponga atención. Quiero que hoy, si usted se encuentra con quebrantos de salud, si usted se encuentra en una situación económica difícil, si usted se encuentra en una situación donde no tiene alimentos, quiero que haga una similitud. Acuérdese cuando había abundancia, acuérdese cuando tenía trabajo, acuérdese cuando estaba sano. Hablemos de la enfermedad. Si a usted el médico le dice que va a tener que aprender a vivir con la enfermedad, haga como David. ¿Acaso no dice la Biblia que por sus llagas fuisteis sanados? Eso significa que ahí se va a dejar conducir usted. Oiga, se va a dejar conducir usted por el Señor. Él lo va a pastorear. Porque cuando el alma está agitada, cuando el alma está enferma, el cuerpo lo manifiesta. Otra vez, cuando el alma está enferma, el cuerpo lo manifiesta. Ojo con esto. Entonces, haga como David. Recuérdese de los días buenos, de los días alegres. Entonces diga usted, yo me recuerdo cuando comía de todo, cuando bebía de todo, y nada me hace daño, nada me hacía daño. Y así será ahora. Este gigante llamado diabetes, llamado cáncer, este gigante llamado presión alta, llamado dolor de ojos, dolor de oído, dolor de cintura, no sé cuál es el nombre de su Goliat. Entra en el reposo del Señor. Déjese pastorear por Él. Porque aunque ande en ese valle de sombra y de muerte, sombra y muerte, otra vez, sombra y muerte, el Señor lo va a librar, pero si se deja pastorear por Él. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero ahorita está en la sombra de la enfermedad, que el fin de esa sombra de enfermedad es llevarlo a la muerte. Pero si usted se deja guiar por Jehová de los ejércitos, por la palabra de Dios, entonces su alma va a dejar de estar agitada. Mire mi manito, mire mi mano, su alma está así, mire, agitada. Y cuando el alma está agitada, el cuerpo produce enfermedad. Porque el miedo es la raíz de la mayoría de las enfermedades. Esclaviza, pone trampa, te detiene, no te deja avanzar. Proverbios 29-25. Por eso es que es clave que usted se deje pastorear por Jehová de los ejércitos. Es clave que usted deje pastorear por el Señor. Pastor, o sea que ya no debo tomar medicamento. Bueno, mire pues, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted dígale, Señor, dame una señal. Señor, ponga en la boca de mi médico que ya no necesito el medicamento. Hay que ir a lo seguro. Pero primero ponga en paz su alma. No trate de que con su alma agitada
Usted vaya donde el médico, le va a decir lo mismo, lo que ya sabe. Entonces lo que tiene que hacer es lo siguiente: primero entro en paz y en reposo. Deje que el Señor lo pastoree. Señor, si tú dices que yo tengo que perdonar, voy a perdonar. No importa que ellos me hayan ofendido, yo voy a tomar la decisión de perdonar, no que lo sienta. Porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Si Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, Él si hubiera tratado de sentir, Él lo que sentía era un dolor terrible por los clavos, por las espinas en su cabeza, por las heridas en su costado, por los golpes que le dieron, por su cara desfigurada, por su carne arrancada con su barba. Él lo que sentía era dolor, pero ahí Él tomó una decisión. Por eso es que yo siempre he dicho que el perdón es una decisión, no un sentimiento. ¿Cuánta gente me dice a mí, es que no lo siento, pastor? No, no se trata de sentirlo, usted tiene que tomar la decisión. Porque ese es el principio para que su alma deje de estarse moviendo así, mire, en desasosiego, en afán, en ansiedad. Cuando su alma se estabiliza, es porque ya encontró pastor. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele otro aplauso al Señor con todo su corazón. Ya vamos a ir terminando, concluyendo. Yo sé que a estas alturas usted se está gozando con este tema. Verso 36 de 1 Samuel 17. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Verso 37. Y añadió David, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me ha librado de la mano, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor esté contigo. Bueno, no voy a entrar en detalle, eso sería alargar el tema, pero note la declaración. El mismo Señor que lo libró de la garra del león y de la garra del oso, es el mismo Señor que lo va a librar. ¿De qué lo va a librar? De la mano del filisteo. Yo te pregunto a ti. Si Jehová es tu pastor, tú tienes que decir, el mismo que me salvó en el vientre de mi madre, el mismo que me salvó cuando yo era niño de aquella infección, el mismo que me salvó del accidente aquel, es el mismo que me va a salvar ahora de esta infección, de esta diabetes, de este cáncer, de esta tuberculosis, de esta pandemia. Es el mismo que me va a librar. El mismo que proveyó para mi nacimiento. Ojo, el mismo que proveyó para mi alimentación cuando yo era un niño. El mismo que proveyó para mi educación. Es el mismo que me va a sacar adelante en esta situación de escasez, en esta situación de problemas económicos o de problemas de producción. Es el mismo. Pero todo depende de que usted lo declare, porque ese es el poder. Porque cuando usted lo declara, usted lo permite en la tierra y lo va a permitir en el cielo. Me estoy dando a entender. Cuando David dijo, el mismo Jehová de los ejércitos, el mismo Señor que ha estado conmigo para librarme de la garra del león, para librarme de la garra del oso, es el mismo que me va a librar de la mano del filisteo. Él permitió en la tierra esas palabras y se fueron permitidas en el cielo. Me estoy dando a entender. La pregunta es, ¿qué permite usted? Si usted dice, el Señor que me sanó desde que yo era un niño, el Señor que me cuidó del accidente, el Señor que me cuidó de aquel problema económico, el Señor que me cuidó, es el mismo que me va a cuidar hoy, así va a ser porque es lo que usted permite con su boca. Amén. Entonces, ya para concluir el verso 4, porque hasta ahí voy a llegar, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Cuando usted declara, ojo, cuando usted declara, usted permite. Por eso en este salmo David está diciendo, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Y cómo sabe él que está con David? Porque lo declaró como su pastor. La pregunta es, ¿a quién declara usted como su pastor? ¿Declara a Jehová, declara a Dios, declara al Señor o declara a Cristo? ¿A quién declara? Porque lo que usted declara, usted permite. Otra vez, lo que usted declara con su boca, usted permite.
Y si usted lo permite en la tierra, usted lo permite en el cielo. Y si se permite en el cielo, se realiza en la tierra. Y así funciona. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga contigo paz. Haga memoria de todos tus diezmos y todas tus ofrendas y todos tus holocaustos. Que el Señor traiga amor y mucha bendición para ti y para tu familia. Que Dios me le guarde y me le prospere, y que el Señor esté contigo siempre. Y déjese pastorear por el Señor, porque te conviene. Bendiciones. Amén. Hasta la próxima.